Buenas noches, ingeniero Ulises Piscoya. Soy el alumno Rodríguez Blas Juan David de su curso del EEE 530 sección N del curso de Sistema de Telecomunicaciones 2 de la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta ocasión voy a presentar el informe previo de la experiencia número 1. Empezaremos con los fundamentos teóricos para lo que respecta a esta experiencia. Empezaremos hablando por la modulación PAM. Pero para ello primero vamos a definir qué es la modulación PAM. La modulación PAM es un tipo de modulación analógica en la que la amplitud de un tren de pulsos de una señal portadora se ajusta según los valores instantáneos de una señal de mensaje. Es decir, que es un proceso de transformación de una señal analógica a una secuencia de pulsos, como se puede ver en la parte de abajo, que varían en amplitud. Como su mismo nombre lo dice, es una señal por amplitud de pulsos. Como se muestra en la parte de abajo, se puede ver que los pulsos de la salida PAM varían en la amplitud de acuerdo a cómo era la señal original, es decir, la señal analógica. Acá le presento el modelo matemático de la modulación PAM. Para una señal f de t continua en el tiempo que se modula sobre una portadora, vamos a definir una señal s de t como la señal modulada de la salida, es decir, la señal PAM, donde a sub n es la amplitud enésima del pulso en el tren de pulsos, y esta es una función de la señal del mensaje original, el f de t. La a sub n, si la señal original era un f de t, la amplitud enésima sería f de n de t para cada n. Luego de eso tenemos la función p de t, que es una forma de pulso, siendo t en mayúscula el periodo de los pulsos y n el índice que recorre todos los instantes de tiempo en los que se coloca el pulso, ¿no? Que van desde el menos infinito hasta el infinito. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta fórmula? De que cada pulso de la señal tiene una amplitud que le corresponde a sub n, y que esta corresponde a un valor instantáneo de la señal del mensaje original, pero en nt, o sea, para el enésimo periodo. Y ahora seguimos con el diagrama de bloques de la modulación PAM. Vamos a explicar este diagrama de bloques parte por parte. La señal de entrada es el f de t, que es la señal analógica que contiene la información que queremos transmitir. Puede ser una señal de audio, puede ser una señal de voz o también de video. Esta señal, como se vio antes, es continua en el tiempo. Luego de eso tenemos un filtro pasabajo. Este filtro limita el ancho de banda de la señal original de f de t. Esto es necesario porque hace cumplir el teorema del muestreo de Nyquist, que dice que una señal debe ser limitada en banda para poder mostrarse sin pérdida de información. Como resultado tendremos una versión suavizada de f de t que es apta para un muestreo. En esta parte tendremos el muestreo, que es la obtención del f de m. Aquí se toma la señal filtrada, la que se filtró en el pasabajo, y se la muestrea periódicamente. Esto se puede modelar multiplicando la señal filtrada por un tren de deltas, es decir, la señal original f de t por una sumatoria de deltas. Aquí estamos tomando el valor de f de t de la señal original cada t segundos, siendo t el periodo. Fm de t representa la señal discreta en el tiempo, aunque aún es continua en la amplitud. Luego, recién acá vamos a multiplicar con la señal de pulsos p de t, donde p de t es la forma del pulso, que puede ser un rectangular o un seno. Al multiplicar p de t con el f de m muestreado, con la señal f de m muestreada, le damos forma física a cada muestra. ¿Qué quiere decir? Generamos una señal compuesta por pulsos que varían en amplitud, donde la amplitud de cada pulso es proporcional a f de n de t para cada enésimo periodo de tiempo. Entonces, por último tenemos la señal PAM, que es la señal resultante, que sería, como se vio anterior, la sumatoria de
f de n de t o de a sub n, que es la enésima amplitud en el tren de pulsos, por la función p de t, que simplemente es un pulso rectangular. Entonces, ¿qué es la señal PAM? Después de ver todo este proceso, podemos decir de que es una secuencia de pulsos donde cada uno tiene una amplitud igual al valor de la señal de mensaje muestrada f de n. Y luego tenemos la demodulación PAM. Vamos a explicar el concepto de lo que es la demodulación PAM, la cual es el proceso inverso a la modulación PAM. Esto consiste en recuperar la señal original a partir de la señal modulada PAM, que es esta de acá, el SDT que vimos antes. Vamos a reconstruir la señal original partiendo de esta señal SDT. Primero tenemos esta parte de acá, la cual el receptor multiplica la señal PAM por un tren de deltas. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos extrayendo los valores de los pulsos justo en los instantes de muestreo. Al desarrollar esta expresión, tenemos esta expresión de acá. Y como esta expresión da 0, tenemos que P sub 0 en 0 es el valor del pulso en el origen. Y como resultado obtendremos las muestras originales de la señal moduladora, donde h de t es la respuesta al impulso del filtro pasa abajo. Al sumar todos estos pulsos tendremos la señal continua f de t reconstruida. Luego de eso vamos a explicar los circuitos básicos para este laboratorio. En primer lugar tenemos el circuito básico para la modulación PAM. Este circuito ha sido extraído de la guía y voy a explicar en qué consiste. En primer lugar tenemos un generador de pulsos, que es el IC555. Este 555 está configurado en modo estable, produciendo una onda cuadrada continua, que es un tren de pulsos. Los componentes R3, R6 y C1 determinan la frecuencia y el ciclo de trabajo de los pulsos. El diodo de acá, el diodo D2, ayuda a separar el tiempo de carga y descarga del condensador 1, permitiendo ajustar el ancho de pulsos. Luego tenemos la señal moduladora, la cual está siendo producida por la fuente B2, que está produciendo una señal de 440 mV a 440 Hz. Esta señal pasa por un acoplamiento de un capacitor C2 y el R5, lo cual lo está polarizando y lo está filtrando antes de entrar a este transistor de acá. Entonces, este transistor actúa como un interruptor. Cada vez que recibe en su base los pulsos del 555 de este de acá, cuando le llega un pulso, el transistor se enciende y permite que la señal moduladora, es decir, la senoidal, pase hacia la salida. La amplitud de cada pulso de salida depende del valor instantáneo de la onda moduladora. En consecuencia, tendremos la señal PAM. Entonces, sin el pulso del 555 no tendremos una salida PAM, pero con su pulso aparecerá un pulso cuya altura depende de la señal senoidal moduladora, que es este de acá, justamente en ese instante que la moduladora esté. Recordemos que esta moduladora es una senoidal y la senoidal varía en cada instante. Entonces, en el instante en que se encuentre y el 555 mande el pulso, nos mostrará la señal PAM en ese instante de la moduladora. Luego tenemos el circuito de la demodulación PAM. En este caso vamos a usar el circuito de la tarjeta experimental que se usa en el laboratorio. La tarjeta para la demodulación PAM. Tenemos en primer lugar el bloque SP, que es de serial a paralelo, y EXPA-COM, que es de expansor a compresor. En estos bloques se preparan las señales digitales y analógicas. El bloque expansor sirve para corregir la relación del señal-ruido aplicando una expansión, que es lo opuesto a la compresión. Mientras que el bloque SP, que es de serial al paralelo, puede estar relacionado con los datos en paralelo serie para digitalización. Luego tenemos un DEMUX, que es el demultiplexor PAM. Este es el corazón del demodulador PAM.
Lo que hace es separar los pulsos multiplexados que llegan de la señal PAM y los asignan al canal correcto. Canal 1, canal 2. Por ejemplo, si llega una trama PAM con canal 1 y canal 2 intercalados, el DEMUX abre los pulsos correctos y los dirige a cada canal. En su interior hay conmutadores electrónicos controlados por un reloj. También en este circuito aparece un DAC, que es el convertidor digital analógico. Su función es reconstruir la señal analógica a partir de los valores muestreados en PAM. Básicamente, el DAC convierte los pulsos en niveles de tensión analógicos y discretos. Luego tenemos los filtros, pasa abajo, el AF1 y el AF2. Después de haber demultiplexado y convertir la señal, aún es discreta y con escalones, y es por eso que se le aplican filtros pasabajos activos, que normalmente son filtros con OPAM. Estos filtros eliminan los componentes de alta frecuencia y recuperan la señal o la onda senoidal original. En este caso de la tarjeta, los dos filtros tienen una frecuencia de 4 kHz, típicamente para las aplicaciones de voz. Por último, veremos algunas aplicaciones de los moduladores PAM. Algunas aplicaciones de los moduladores PAM son las comunicaciones digitales, en los cuales, por ejemplo, los sistemas modernos de Ethernet o de la tecnología 4G, 5G, se usan técnicas basadas en PAM. Los Ethernets a alta velocidad emplean PAN 5, PAN 16 y PAN 4. Otra aplicación es el procesamiento de audio y video. En equipos de laboratorios educativos, como por ejemplo la tarjeta que vimos, podemos usarlos para mostrar cómo se puede recuperar audio y señal analógica, después de ser muestreada en forma de pulsos. Luego también tenemos la aplicación de la electrónica de consumo, lo cual consiste en que algunos televisores y equipos antiguos de transmisión analógica usaban PAM como parte de su procesamiento interno. Y por último, las aplicaciones de los moduladores PAM es que es la base para otros sistemas de modulación más avanzados, como por ejemplo el PWM, que es la modulación por ancho de pulso, el PPM, que es la modulación por posición de pulso, y el PCM, que es la modulación por el código de pulsos. En todos ellos, el demodulador PAM aparece como bloque intermedio en la conversión de la señal. Y eso sería todo. Gracias por su atención.